La Eneida es la obra maestra del escritor Virgilio, escrita en el primer siglo antes de nuestra era. Rápidamente se convirtió en una obra de culto e incluso hoy en día sigue siendo un trabajo digno de comparación a las mismas obras de Homero. Por eso hoy les voy a dar un breve resumen y un pequeño análisis abarcando muchos aspectos en respecto a esta hermosa obra literaria, la Eneida de Virgilio. Pero no podemos empezar este análisis sin hablar un poco acerca del autor. Virgilio, el cual su nombre en romano es Publius Virgilius Maro, nació el 15 de octubre en los años 70 a.C. en una granja de Andes, que era una aldea cercana a Mantua. Sus padres eran Virgilius Maro y Magia. Con 12 años se trasladó a Cremona para cursar sus primeros estudios. Después partió a Milán y con 17 años a Roma para continuar su formación. Allí aprendió retórica y filosofía. Tras la guerra civil entre Julio César y Pompeyo, se expropió la granja de su familia. Sus amigos le presentaron a Octavio, quien estaba a punto de ser el emperador Augusto. Mecenas, principal ministro de Augusto, fue su mejor amigo, y gracias a su generosidad pudo consagrarse eternamente a la literatura. Estudió a los poetas griegos, siguiendo a Tecrucius como modelo. Escribió églogas o bubólicas, poemas pastorales. Por sugerencia de Mecenas, escribió un trabajo en el arte del cultivo y los encantos de vida campiña, a los que llamó las Geórgicas. Un año después inició su gran obra, la Eneida. Tomó como héroe al troyano Eneas, supuestamente fundador de la nación romana. Había consagrado más de 10 años a este trabajo, cuando en una visita a Grecia contrajo una fiebre fatal. Enfermó y regresó a Brindisi, y en su lecho de muerte rogó al emperador que la Eneida se destruyera. Augusto se opuso rotundamente y no cumplió la petición. Para gloria de la literatura latina, claro. Virgilio murió en esta ciudad el 21 de septiembre del año 19 a.C. El poema, publicado después de su fallecimiento en Brundisium, actual Brindisi, el 21 de septiembre de 19 a.C., ejerció una fuerte influencia tremenda en la literatura. Dante lo veneró como maestro y lo representó como su guía en la Divina Comedia. Algunas de sus obras más importantes fueron las bubólicas, la Eneida, las Geórgicas, Aegna, el Ciris, entre otras más. Este autor perteneció al movimiento de la poesía augusta, en el género de la poesía épica, poesía didáctica y la poesía pastoral. Y ahora, continuando con la Eneida, este mismo está compuesto por 12 libros. Vamos a comenzar por el primero. En el primero, Virgilio abre su poema épico declarando su tema, la guerra y un hombre en guerra, y pidiendo a una musa o diosa de la inspiración que explique la ira de Juno, reina de los dioses. El hombre en cuestión es Eneas, que está huyendo de las ruinas de su ciudad natal Troya, que ha sido devastada en una guerra con Aquiles y los griegos. Los troyanos sobrevivientes acompañan a Eneas en un viaje peligroso para establecer un nuevo hogar en Italia, pero deben lidiar con un vengativo Juno. En el libro 2, cumpliendo con la solicitud de Dido, Eneas comienza su dolorosa historia y agrega que volver a contarla implica volver a experimentar el dolor. Nos lleva de vuelta a 10 años atrás en la guerra de Troya. En el momento que comienza la historia, los Danam, griegos, han construido un caballo de madera gigante con una barriga hueca. Ocultan en secreto sus mejores soldados. La visión de un enorme caballo de pie ante sus puertas en un campo de batalla aparentemente desierto desconcierta a los troyanos. En el libro 3, Eneas continúa su historia, relatando las secuelas de la caída de Troya. Después de escapar de Troya, lleva a los sobrevivientes a la costa de Atander, donde construye una nueva flota de barcos. Navegan primero a Tracia,
donde Eneas se prepara para ofrecer sacrificios. Cuando él rasga las raíces y ramas de un árbol, la sangre oscura empapa el suelo y la corteza. El árbol le habla y se revela como el espíritu de Polidoro, hijo de Príamo. En el libro 4, la llama de amor por Eneas que Cupido ha encendido en el corazón de Dido solo crece mientras ella escucha su dolorosa historia. Ella duda, sin embargo, porque después de la muerte de su esposo Sichaeus, juró que nunca más se casaría. Por otro lado, como su hermana Ana le aconseja, al casarse con Eneas aumentaría el poder de Cartago, porque muchos guerreros troyanos siguen a Eneas. En el libro 5, enormes nubes de tormenta saludan a la flota troyana mientras embarcan desde Cartago, lo que dificulta el acercamiento a Italia. Eneas redirecciona los barcos al pueblo ciliciano de Erix, donde gobiernan su amigo y compañero Trojan Acestes. Después de aterrizar y recibir la bienvenida de Acestes, Eneas se da cuenta de que es el primer aniversario de la muerte de su padre. Propone 8 días de ofrendas de sacrificio y un 9º día de juegos competitivos. Continuando con el libro 6, la flota troyana llega a las costas de Italia. Las naves anclan en la costa de Cumae, cerca de la actual Nápoles. Eneas se dirige al templo de Apolo, donde la Sibila, una sacerdotisa, se encuentra con él. Eneas le ruega a Apolo que permita que los troyanos se establezcan en el Lacio. La sacerdotisa le advierte que en Italia esperan más pruebas: pelear en la escala de la guerra de Troya, un enemigo del calibre del guerrero griego Aquiles y más la interferencia de Juno. Ahora en el libro 7, navegando por la costa de Italia, los troyanos llegan a la desembocadura del río Tíber, cerca del reino de Latium. Virgil, invocando a la musa una vez más para dar inicio a la segunda mitad de su narrativa épica, describe el estado político de los asuntos de Latium. El rey Latinus tiene una hija soltera, Lavinia. Es perseguida por muchos pretendientes, pero el gran guerrero Turnus, señor de un reino cercano, parece ser el más elegible para ser su mano. Y ahora, continuando en el libro número 8, mientras Turno reúne a sus fuerzas, Eneas prepara las tropas troyanas y solicita el apoyo de las ciudades cercanas de Latium. Aún así, él está preocupado por sus perspectivas en la batalla. Esa noche, el dios del río Tiberino le habla y le dice que se acerque y forme una alianza con los arcadios, que también están en guerra con los latinos. Eneas lleva 2 galeras y filas varios días por el Tíber hasta el bosque de los arcadios. Después de lo ocurrido en el libro, continuando y aún acercándonos al final en el libro número 9, nunca se pierde una oportunidad. Juno envía a su mensajera Iris desde el Olimpo para informarle a Turnus que Eneas está lejos de su campamento. Sin su líder, los troyanos son particularmente vulnerables a cualquier ataque, por lo que Turnus dirige inmediatamente su ejército hacia el campamento enemigo. Los troyanos ven al ejército que viene y se aseguran dentro de su fortaleza recién construida, no dispuestos a arriesgar una batalla abierta mientras Eneas está lejos. En el 10º libro, desde el Olimpo, Júpiter toma nota de la carnicería en Italia. Había esperado que los troyanos se establecieran allí pacíficamente y convoca un consejo de todos los dioses para discutir el asunto. Allí, Venus culpa a Juno del continuo sufrimiento de Eneas y los troyanos. Juno responde airadamente que no forzó a Eneas a ir a Italia. En el penúltimo libro, en el número 11, el día después de la batalla, Eneas ve el cuerpo del joven Payas y llorando hace arreglos para que 1000 hombres escolten el cadáver del príncipe al rey Evander y se unan al rey en duelo. Cuando Evander se entera de la muerte de su hijo, es aplastado, pero como Payas murió honorablemente, perdona a Eneas en su corazón y solo desea la muerte de Turnus. Ahora, finalmente, en el libro número 12, Turnus decide ir a luchar contra Eneas solo para el reino y la mano de Lavinia. El rey latino y la reina Amata protestan,
queriendo que Turnus se rinda y proteja su vida. Mas Turnus ignora sus súplicas, valorando más su honor por encima de su vida. Latinus traza el tratado apropiado. Con el consentimiento de Eneas, al día siguiente, los ejércitos se reúnen como espectadores a cada lado de un campo frente a la ciudad. Casi como conclusión, deciden evitar cualquier carnicería innecesaria proponiendo un duelo mano a mano entre Eneas y Turnus. Cuando los dos líderes se enfrentan, sin embargo, los otros hombres comienzan a pelear y se reanuda la gran batalla. Eneas es herido en el muslo, pero eventualmente los troyanos amenazan a la ciudad enemiga. Turnus sale corriendo para encontrarse con Eneas, quien hiere a Turnus gravemente. Eneas casi salva a Turnus, pero al recordar al asesinado Payas, lo mata en su lugar. Siguiendo con parte del análisis, que esta obra, ya que bien se sabe, es del género narrativo, yo quiero destacar a dos personajes. El primero de ellos es el protagonista, claro está, Eneas, que es un sobreviviente del asedio de Troya, una ciudad en la costa de Asia Menor. Su característica definitoria es la piedad, un respeto por la voluntad de los dioses. Es un temible guerrero y un líder capaz de motivar a todos sus hombres frente a la adversidad, pero también es un hombre capaz de gran compasión y dolor. Su destino es fundar la raza romana en Italia y subordina todas las demás preocupaciones a esta misión. El siguiente personaje que yo quiero destacar es Dido, la reina de Cartago, una ciudad en el norte de África, en lo que hoy es Túnez, y amante de Eneas. Dido abandonó la tierra de Tiro cuando su esposo fue asesinado en Pigmalión, su hermano. Ella y su ciudad son fuertes, pero se convierte en un desafortunado peón de los dioses en su lucha por el destino de Eneas. Su amor por Eneas demuestra ser su perdición. Después de que la abandona, construye una pira funeraria y se apuñala con la espalda de Eneas. La historia casi abarca el final y poco después de la guerra de Troya. La ubicación del autor, en este caso en la obra de la Eneida, es de omnisciente, ya que no es ni protagonista ni es testigo, sino que fue recaudando la información y al hacer la historia sabe lo que va a pasar, sabe cómo empieza, sabe cómo termina. La relación del lector es muy simple, es pasiva, ya que toda la narrativa es ordenada y coherente. En relación a la obra, como es narrativa, está dividida en capítulos. En los medios, en el nivel de lengua es un nivel general, es apto para todo público, entendible, y en el tipo de lenguaje es informativa y expresiva, a la vez que te va informando los hechos y lo que va pasando alrededor de la historia, también transmite emociones que sintieron los personajes en cada situación. En lo que se refiere a técnicos, el estilo es conciso, es claro, es siempre sin ninguna incógnita, solamente leerlo, mas no interpretar nada. Finalmente, para poder terminar, el mensaje que la obra me da, bueno, en sí, el primer propósito que tuvo la obra es que Virgilio, al escribir la Eneida, quería glorificar a Roma y engrandecerla, dándole un origen único y original. Trata de contar el supuesto origen e historia de la fundación del Imperio Romano, ya que fue encargado por el emperador Augusto. Por la parte del mensaje de los valores humanos, los personajes son seres cercanos a la realidad, demostrando así sus nostalgias, dolores e infortunios. Esta obra presenta un idealismo moral, donde se enaltece a los valerosos y se condena a los cobardes. Estas características que se presentan demuestran cada vez más el lado humano de cada personaje. En esta obra se manifiestan, por ejemplo, la valerosidad, la responsabilidad, obediencia y el amor. En los dioses de esta obra se recalca siempre los aspectos positivos, dando a conocer su poder y voluntad que ejercían sobre los mortales. Los dioses tienen una importancia primordial al trazar el destino de los personajes. Cabe recalcar que en esos tiempos creían siempre en el destino, y es así como todo se definía por ellos. Y ahora, la pregunta del millón, ¿no? ¿Recomendaría este libro? Pues la verdad no es
tan elevado su valor en fantasía, tal como la Odisea, que se puede encontrar dioses, seres mitológicos. En cambio, en esta obra se explora el lado más humano de aquellas personas en los tiempos antiguos, y es algo que cuando lees, a medida que vas investigando y yendo más a fondo de la historia, te encariñas con algunos personajes, asimismo te da rabia a algunos otros. Es tanto el apego que en las descripciones a veces parece como si tú pudieras identificarte con ellos, pudieras identificarte con su cobardía, con su enojo, con sus lágrimas. Es algo que muchas obras a veces no logran describir con finalidad y con franqueza. El moralismo y el sentimentalismo es algo que caracteriza esa obra. Y a medida que la aventura avanza, sabiendo aún los antecedentes anteriores, podemos estar más apegados y nos terminará gustando al final. Es algo que cabe recalcar mucho. Al fin y al cabo es un clásico de clásicos. Así que si te ha gustado el resumen y análisis, espero que te pueda servir de mucho y que puedas tomar inspiración, no sé, quizás, pero me gustaría que me regales un lindo like. Y con esto sería todo para mí. No te duermas viendo el video. Hasta la próxima.